Hoy aprenderemos sobre la solubilidad y los factores que la modifican, en la asignatura de Ciencias Naturales, el eje temático de Química, en segundo año medio. ¿Cuáles son los solutos principales que hay en el agua de mar? Si observamos bien el agua de mar, podemos encontrar diversas sales y oxígeno disuelto. Pero ¿cómo podemos medir la cantidad de soluto que se disuelve en un determinado solvente? Si observamos la imagen, podemos darnos cuenta que al agregar el soluto, la intensidad del color de la solución va aumentando y llega un momento en el cual el soluto no se puede disolver en ese solvente y precipita quedando depositado en el fondo de este. Para poder medir esta cantidad de soluto disuelta en un determinado solvente, se utiliza el concepto de solubilidad, la cual determina la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un determinado solvente a una temperatura dada. De acuerdo a la solubilidad, podemos encontrar distintos tipos de soluciones, como las soluciones insaturadas, en donde la cantidad de soluto disuelto es menor que la necesaria para llegar al punto de saturación. Las soluciones saturadas, que contienen la cantidad máxima de soluto que es capaz de disolver un determinado disolvente. Y finalmente, encontramos las soluciones sobresaturadas, donde la cantidad de soluto disuelto es mayor que la necesaria para llegar al punto de saturación. Si mantenemos el volumen del solvente constante y la temperatura no varía, podemos observar que al aumentar la cantidad de soluto, la tendencia de la solución es a ser sobresaturada. Y si el soluto permite la coloración de la solución, la intensidad del color de esta empieza a aumentar, tal como se observa en las imágenes. Pero, ¿de qué depende la solubilidad? Existen diversos factores que modifican la solubilidad de un soluto en un determinado solvente. El primero de ellos es la naturaleza del soluto y el solvente. Esto hace alusión a la naturaleza química de los enlaces que existen en el soluto y el solvente y las polaridades de las distintas sustancias que van a constituir. Para esto analizaremos la siguiente situación. Pensemos qué ocurre en el mar donde hubo un derrame de petróleo. ¿Se mezclará el agua con el petróleo? Observemos la siguiente imagen donde se está limpiando un derrame de petróleo. Al observar, podemos ver que el agua no se mezcla con el petróleo, pero sabemos que el agua sí se mezcla con las sales. ¿A qué se debe que el agua no se mezcle con el petróleo, pero sí se mezcle con las sales? Con ayuda de este factor podemos encontrar la respuesta, ya que en general los solventes polares disuelven solutos polares y los solventes apolares disuelven solutos apolares. Es decir, lo semejante disuelve a lo semejante. Por esta razón, el agua no se mezcla con el petróleo, ya que tienen naturaleza química diferente. Un segundo factor de vital importancia en la solubilidad es la temperatura. Pero en este caso analizaremos dos situaciones diferentes para poder analizar el tipo de soluto y cómo el factor de la temperatura afecta su solubilidad. Pensemos en un soluto sólido como el azúcar. Si agregamos una cucharadita de azúcar en agua que se encuentra a 10 grados Celsius y por otro lado agregamos una cucharadita de azúcar en agua que se encuentra a 80 grados Celsius, ¿observaremos lo mismo o algún fenómeno diferente? Si observamos en la imagen, nos damos cuenta que el agua que se encontraba a 10 grados Celsius no es capaz de disolver toda el azúcar. Sin embargo, el agua que se encuentra a 80 grados Celsius disuelve la totalidad del azúcar.
¿A qué se debe que el azúcar se disuelva menos a menor temperatura y más a mayor temperatura? Esta explicación la encontramos en que, en general, los solutos sólidos aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura. Por otro lado, cuando tenemos solutos gaseosos, tenemos otro comportamiento. Pensemos qué ocurrió con los langostinos en la playa La Licera y la posible explicación que da la autoridad regional. Si leemos la noticia, establece que el incremento en la temperatura del agua y la falta de oxígeno serían la causa de la aparición de toneladas de langostinos enanos en esta playa. ¿Cómo relacionan el efecto de la temperatura y la falta de oxígeno? Para esto recurriremos al factor temperatura y explicaremos parte de este fenómeno. Al aumentar la temperatura, las moléculas de gas se mueven más rápido y escapan del líquido, disminuyendo el número de moléculas de gas disueltas en este líquido. Por eso, en solutos gaseosos, disminuye la solubilidad al aumentar la temperatura. ¿Y cómo se representa el efecto de la temperatura sobre la solubilidad? Como hemos analizado, debemos observar el tipo de soluto con el cual estamos trabajando. Sin embargo, en ambos tipos de solutos, tanto solutos sólidos como solutos gaseosos, podemos construir las curvas de solubilidad, las cuales mostrarán la tendencia que tiene la solubilidad con respecto a la temperatura. En el caso de solutos sólidos, vamos a graficar la temperatura como variable independiente versus la solubilidad como variable dependiente. Y en general, mostrarán una tendencia directamente proporcional como se muestra en el gráfico. En el caso de solutos gaseosos, graficaremos también la temperatura en el eje X y la solubilidad en el eje Y. Sin embargo, en este tipo de solutos se mostrará una tendencia inversamente proporcional entre la temperatura y la solubilidad. ¿Cómo construimos una curva de solubilidad? Para esto es necesario contar con datos experimentales de solubilidad de una determinada sal o soluto a distintas temperaturas. Como observamos en la tabla, encontramos la solubilidad de nitrato de potasio en 100 gramos de agua a cada una de las temperaturas que se establecen en esta tabla. Y podemos observar que va variando la solubilidad a medida que varía la temperatura. Para construir la curva de solubilidad, una vez que tenemos los datos de solubilidad a distintas temperaturas, debemos construir los ejes. Luego, indicamos el 0 en la intersección de ambos ejes. Una vez que construimos los ejes, damos nombre a estos ejes. En la variable independiente vamos a ubicar la temperatura con su respectiva unidad y en la variable dependiente ubicamos la solubilidad con sus respectivas unidades. Luego, construimos intervalos simétricos en cada uno de los ejes de acuerdo a los datos que tenemos en la tabla. En el caso de la temperatura, construiremos intervalos de 20 en 20. Luego, en el eje Y, construiremos intervalos que van de 50 en 50. Una vez construidos los intervalos, procedemos a dibujar los datos que tenemos que graficar. Para eso, se asigna un color a cada dato para poder diferenciarlos unos de otros. Y empezamos a graficar cada uno de los pares ordenados. El primero, 0 grados Celsius versus 13 gramos. El segundo, en color rojo, 20 grados Celsius versus 32 gramos de nitrato de potasio. El tercer punto, 40 grados Celsius versus 64 gramos de nitrato de potasio. El tercer punto, en verde, vamos a graficar la intersección entre los 60 grados Celsius y 110 gramos de nitrato de potasio. Y finalmente graficamos el punto azul, donde dibujaremos el punto en la intersección de los 80 grados Celsius con los 169 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua. Una vez dibujado cada uno de los puntos, vamos a dibujar la línea de tendencia.
Con esto podemos concluir el tipo de soluto que está disuelto en ese solvente. En este caso, al mostrar una tendencia directamente proporcional, nos damos cuenta que puede corresponder a un soluto sólido. Todas las soluciones cuyos valores den sobre la línea de tendencia corresponderán a soluciones saturadas. Si una solución tiene el valor de cantidad de soluto respecto al agua a distintas temperaturas y se dibuja por sobre la línea de tendencia, corresponderá a soluciones sobresaturadas. Si graficamos ahora soluciones cuyo valor está por bajo la línea de tendencia, corresponde a soluciones insaturadas. Otro factor que afecta a la solubilidad es la presión, pero este factor solo influye en solutos gaseosos y su efecto es directamente proporcional a la solubilidad de un gas. A mayor presión, mayor solubilidad de gases en líquidos. En la figura se observa que al aumentar la presión, las moléculas de gas van ocupando menor volumen hasta disolverse en el líquido. Por ejemplo, a las bebidas gaseosas se les inyecta el gas a altas presiones. Luego, cuando se destapan, escapa el gas porque disminuye la presión. Esto se puede explicar a través de la ley de Henry. Dos factores anexos a la solubilidad, pero que no modifican a la solubilidad, son la superficie de contacto y la agitación. Estos factores solamente influirán en la rapidez con la que se solubiliza un determinado soluto en un solvente dado. Así, la superficie de contacto influye en la interacción del soluto solvente, aumentándola cuando hay mayor superficie de contacto y el cuerpo se disuelve con más rapidez. La agitación establece que al agitar la solución se van separando las capas de disolución que se forman del soluto y nuevas moléculas de solvente continúan la disolución, aumentando la rapidez de esta. Finalmente, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que la solubilidad es un concepto que da cuenta de la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente, y que hay factores que influyen en esta, como la naturaleza del soluto y del solvente, la temperatura y la presión. Asimismo, podemos construir curvas de solubilidad a partir de datos experimentalmente.